Considero que ya han consumido al menos una vez la quinoa, conocida también como quinoa o quinoa, que es de origen quechua. Este grano andino ha sido cultivado desde hace más de 5.000 años a los alrededores del lago Titicaca, entre los países de Perú y Bolivia. Era el alimento principal de las civilizaciones prehispánicas y era tan importante que era considerado como su alimento sagrado o grano de oro. Actualmente existen investigaciones donde respaldan que la quinoa posee 8 de los aminoácidos esenciales que necesitamos para nuestra dieta diaria. Además, posee el doble de proteína en comparación con otros cereales o granos como el arroz. No posee gluten y tampoco colesterol, por lo tanto lo hace ideal para aquellas personas celíacas o para las vegetarianas. Media taza de quinoa al día cubre las necesidades de proteína que debe consumir un niño diariamente. Por estas razones y muchas más es que el día de hoy les voy a enseñar 3 maneras de cómo consumir la quinoa. Verán que es muy fácil de hacer y además muy saludable como casi todas las recetas. Bienvenidos una vez más al canal Eli Food. Mi nombre es Elizabeth Casamayú. Me encuentro en Tacna, Perú y estoy muy feliz de que me acompañen a ver el siguiente video. Empezaremos con la ensalada de quinoa. Los ingredientes de esta ensalada son los siguientes: la quinoa, espinaca, tomate, palta, que es conocido como aguacate o avocado, y semillas las que ustedes deseen. Yo he seleccionado de girasol y de calabaza. Un poco de aceite de oliva, parmesano al gusto y sal. Así que con estos pequeños ingredientes vamos a comenzar. Esta receta es muy fácil. Simplemente vamos a cortar la espinaca, el tomate y la palta y simplemente lo vaciamos a un bol donde lo vamos a consumir. Esta ensalada es muy fresca, muy fácil de preparar y puede ser utilizado como una entrada antes del almuerzo, o muchas veces yo lo he consumido como el mismo almuerzo. Recomendable para verano y también para cualquier época del año. Agregamos como base la espinaca, luego adicionamos la quinoa, el tomate, las semillas de calabaza, las semillas de girasol. Si desean también pueden agregar semillas de sésamo o ajonjolí, un poco de sal y finalmente la palta o avocado, un poco de queso parmesano y listo. Esta ensalada es súper fácil, no toma ni 5 minutos y ya tienen un plato listo para ser consumido. Esta ensalada está llena de proteínas por la quinoa, de hierro por la espinaca y aparte el valor nutricional de la palta o aguacate y el tomate. Y de veras que es muy fresca y muy fácil de preparar. La recomiendo mucho. Y ahora la lasaña de quinoa. La lasaña de quinoa lleva muchos ingredientes, pero se los voy a separar por partes de acuerdo a la lasaña. La base lleva medio kilo de quinoa, espinaca y 2 pepinos chicos o uno grande. Para la salsa lleva champiñones, salsa de tomate, una cebolla, ajo, sal y aceite al gusto. Para el relleno, 5 huevos, 1 kilo de queso fresco, albahaca, orégano y queso parmesano. Y listo. Van a ir observando paso a paso todas las etapas de esta lasaña. Primero vamos a poner a hervir la quinoa. Por cada medio kilo de quinoa vamos a agregar 1 litro de agua y lo llevamos al fuego. Ahora comenzamos a cortar nuestros champiñones y al mismo tiempo empezamos con los saludos. Un saludo muy especial a Amelie Calderón Angulo, que se comunicó a través de las redes sociales de Eli Food y nos compartió la foto de su coliflor chaufa, que le salió muy pero muy delicioso. Ella misma no se arrepiente del resultado. Y un saludo muy especial a Eufemia, que en esta oportunidad nos volvió a compartir otro plato de comida. En esta ocasión nos compartió la foto de su causa rellena.
elaborada viendo el video del canal Elifood. Y este otro saludo va a Julie López, que se inspiró a través de nuestros videos para preparar un desayuno diferente, pero a la vez muy fácil de hacer y también muy nutritivo para ella y para sus hijos. Después de cortar los champiñones, como pudieron ver, hemos cortado la cebolla en pequeños cuadrados. Recuerden siempre tener un recipiente para evitar que les pique los ojos. Ahora procedemos a cortar el queso. Luego cortamos la albahaca. Y ahora cortamos en rodajas los pepinos. Pueden ser 2 pepinos pequeños o un pepino grande. No hay necesidad de pelarlos, pero la cáscara tiene un montón de fibra y es bueno para la digestión. Ahora con el queso fresco simplemente lo procedemos a rallar manualmente o en su defecto si tenemos una procesadora de alimentos mucho mejor y mucho más rápido. En el último video de los tés vi un comentario de Christoph Fellmann desde Alemania donde nos dice que le encantó el Glühwein. Vielen Dank für Ihren Kommentar, Christoph. Una vez rallado el queso, retiramos un poco del queso fresco para utilizarlo posteriormente. En una porción del queso fresco vamos a ir agregando los 5 huevos. Le adicionamos el orégano, la albahaca y lo movemos. Se pueden ayudar con otra espátula, pero la finalidad es que todos los ingredientes estén bien mezclados. Le adicionamos un poco de queso parmesano al gusto. Y lo dejamos a un lado para ser utilizado posteriormente. Ahora procedemos a moler los ajos. Lo vaciamos a un pequeño recipiente y ahora vamos al fuego. En una sartén vamos a colocar un poco de aceite. Cuando el aceite esté caliente, adicionamos el ajo, la cebolla, no olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video. Luego adicionamos los champiñones, los removemos bien para que se puedan dorar homogéneamente. Adicionamos la salsa de tomate y en esta ocasión le voy a mandar un saludo muy especial a Fatma. Ella se encuentra en Turquía y cada vez que puede nos envía recetas de ese país que ella misma prepara y le sale muy pero muy delicioso. Así que Selam Arkadaşım Fatma desde Perú. Una vez que hayamos terminado de preparar la salsa, simplemente la retiramos del fuego y ahora comenzamos con el armado de las capas de la lasaña. En una fuente van a adicionar un poco de aceite o puede ser mantequilla y ahí vamos a adicionar la primera capa base, que es la quinoa hervida. Lo van a tratar de presionar lo más que puedan para que quede compacta. Esta lasaña es muy rápida y la verdad que no se van a arrepentir del resultado. Ahora le van a adicionar la salsa recién preparada. De igual modo, traten de esparcirla bien. Y después vamos a colocar como segunda capa las rodajas de pepino. Al mismo tiempo les quería compartir esta foto de esta lasaña de champiñones con alcachofas. La verdad es que nunca lo he probado, pero ya me muero de ganas de hacerlo porque se ve muy rica. Además tiene muchas verduras que a mí me encantan. Después vamos a adicionar ese relleno que hemos preparado con el huevo, con el queso, la albahaca, el orégano y lo vamos a distribuir de igual forma uniformemente. Luego le adicionamos el restante de la salsa y después le colocamos una capa de hojas de espinaca. Siempre traten de presionarlas para que esté compacta toda
la lasaña. Y luego proseguimos, le adicionamos lo que nos quedaba de la salsa preparada. Y para terminar le adicionamos el queso fresco que habíamos separado y le agregamos un poco de parmesano al gusto. Yo le agrego solamente un poco. Y listo, ya tenemos nuestra fuente de lasaña lista para el horno. Lo que vamos a hacer primero es precalentar nuestro horno por unos 5 a 10 minutos a una temperatura alta. Y luego colocamos nuestra lasaña a una temperatura de 180 grados o 356 grados Fahrenheit. Y lo colocamos en el horno por un lapso de entre 35 a 40 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, ya tenemos nuestra riquísima lasaña lista para ser servida. Les recomiendo que lo dejen primero enfriar por unos pequeños minutos para evitar que se desmorone su lasaña. Se lo digo por experiencia propia. La pueden acompañar con cualquier guarnición. En mi caso no hay nada mejor que una ensalada fresca de lechuga verde con lechuga roja. Y listo, nuestra lasaña ya está lista y de veras que no se van a arrepentir del resultado, como les decía una vez más. Prepárenlo, es muy fácil, es muy rápido, toma muy poco tiempo y compartan con su familia algo muy nutritivo y saludable como este plato de comida. Y como nos quedó un poco larga estas recetas, les voy a dejar para el siguiente video la última receta a base de quinoa. No se la pierdan porque está buenísima. Una vez más, muchas gracias y los espero en el siguiente video.